Bueno, les damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestra emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación, pues, tenemos el privilegio nuevamente de presentar el segmento Conflicto Matrimonial. Este segmento lo dirige Giselle el día de hoy. Sé que tiene invitados súper especiales, como siempre lo ha hecho. Así es que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Giselle y Giselle nos presenta a todos sus invitados. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, gracias, Jorge, muchas gracias. Y bueno, un saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles 5:30 de la tarde, hora de Colombia, se conectan con nosotros en este programa que es el Conflicto Matrimonial. Hoy tengo dos invitados especiales. Ellos son John y Suri, pero yo no voy a hablar mucho de ellos porque la semana pasada tuvimos unos invitadazos así que casi nos revientan el chat, la gente hablando y hablando mucho con Juan Carlos y Alejandra. Entonces yo les invité para que ellos de aquí en adelante, cada vez que puedan, me estén acompañando en las transmisiones del Conflicto Matrimonial, y yo los quiero dejar a ellos para que sean ellos los que se encarguen del programa de hoy. Entonces, adelante, Juan Carlos y Alejandra. Bueno, muchísimas gracias, Gise, señor don Jorge. Y sí, como dice Gise, estábamos como invitados la semana pasada. De verdad que gracias a Dios por este tiempo, este espacio acá. Y pues ahora tenemos el privilegio de presentar a una familia espectacular. Y bueno, yo quiero que tanto Juan y yo, así como tuvimos el tiempo de presentarnos, ellos también lo hagan. Así que con ustedes los dejamos con la pareja de hoy. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuánto llevan? Por favor, sigan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Somos John y Suri, la familia Ángel. Somos de Bogotá. Tenemos dos hermosos hijos, una niña de 14 años y un príncipe de 4 años. Bueno, gracias. Un poco nervioso. Sí, bueno, tenemos una historia larga y así enredada, pero casados llevamos 8 años, estamos a punto de cumplir ahorita en junio, por la misericordia de Dios, 8 buenos años de matrimonio, aprendiendo. Vivimos aquí en Bogotá, tenemos ganas de tener más hijos, bueno, muchos sueños, y de la mano de Dios siempre tratando de encontrar ese propósito que Él tiene para nosotros. Y bueno, esos somos nosotros. Bueno, como la semana pasada nosotros hablamos del hecho de que por qué decidimos casarnos, que fue el tema de la semana pasada, hoy vamos a conversar con ustedes dos y a ver que ustedes dos nos den su historia, su testimonio, para que el tema de hoy sea de que para Dios no hay matrimonios imposibles de cambiar. Entonces, a partir de este momento, quedan libres para que puedan sí, hablar darnos todo lo que tienen por dar, que sabemos que es bastante, así que el tiempo es de ustedes. Vamos a estar aquí acompañándolos y bien atentos. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar contando un poquito de nuestra historia independiente y cómo llegamos al matrimonio. Pero primeramente es para glorificar el nombre de Dios, todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Y también para ver cómo es su infinita misericordia, cómo actúa Él en cada uno de nosotros. Yo de niño fui cristiano, creía en Dios, iba a la iglesia, pero fui creciendo y me fui dejando llevar por las cosas del mundo. Fui un hombre muy rebelde, fui rabioso, tuve conflictos con Dios, cuestioné a Dios, me aparté de Dios, peleaba mucho con las personas, fui muy rebelde, digámoslo así, muy apartado, antisocial. Esto me llevó también pues a tener una vida no decorosa, nada decorosa, llegar al punto de tener alcoholismo, drogadicción, estar metido en sitios indebidos, cosas que afectaron afectaron mi vida, ¿sí? Abrí puertas que no debía abrir y tuvo unas consecuencias que digamos para mí es una bendición de Dios lo que me sucedió, es un regalo de Dios porque a raíz de tanto desorden
pues tuve una enfermedad muy complicada, duré 6 meses hospitalizado, 4 meses de ellos pues en unidad de cuidados intensivos, que bueno, para mí es difícil, pero eso trabajó mi vida. Después de eso, Dios trabajó mi vida. Con mi esposa, con Suri, pues fuimos novios varias veces. Era un hombre súper peleón, súper celoso. Ella me cortó en varias ocasiones porque realmente creo que no estaba preparado para una relación sentimental, amorosa. Pero bueno, sé que todo tiene un fin, todo tiene un principio, ¿no? Y tiene un propósito Dios con cada uno de nosotros. Y bueno, llegué al punto donde me enfermé, me recuperé. Esa enfermedad nos dio para volvernos a hablar, para volvernos a conversar, para volver a ser amigos, retomar una amistad. Y obviamente pues volvieron los sentimientos hacia ella. Bueno, pues sí, yo, al igual que Johnny, también conocí al Señor desde el cuna. Mis padres eran cristianos, yo fui criada en el Evangelio, pero también me aparté en la adolescencia, en la juventud, y también viví esas etapas de mi vida sin tener en cuenta a Dios. También abrí puertas, tuve relaciones tóxicas, fui lastimada, lastimé. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, resumen así a grosso modo cómo llegamos nosotros al matrimonio. Y como Johnny lo decía, en nuestra relación, pues no fue una relación dirigida por Dios, no fue una relación donde hubiéramos orado, pedido dirección, simplemente éramos llevados por las emociones, por los sentimientos. Nos casamos de una forma loca, de una forma loca, es una relación controversial, en parte pues, ay, como que no se casen, ¿por qué? Bueno, lo hicimos sin pensar, nosotros, a diferencia de ustedes, y yo se lo decía a Aleja en un momento, qué ventaja que ustedes tienen de empezar desde antes del matrimonio, desde el noviazgo, pensando en Dios, en sus propósitos. Ese no es nuestro caso. Nosotros nos casamos sin haberle pedido dirección a Dios, lo hicimos y ya, sin ser personas sanas emocionalmente, sino cargando, ya Johnny les dijo, les habló, vicios, cosas de, bueno, etcétera. Entonces así llegamos al matrimonio y pues se imaginarán cómo empezó ese matrimonio. Nada más con la historia, las historias que traemos, ya sabemos que el matrimonio de nosotros empezó muy mal. Nosotros nos casamos y pues fue bonito, tuvimos nuestra fiesta, lo disfrutamos, no tuvimos luna de miel, nos fuimos a otra ciudad a trabajar, en parte yo creo que esa ida a otro lado Dios lo tenía preparado porque Él sabía lo que venía para nosotros, era una guerra. Quizás si hubiéramos estado aquí tan cerca de la familia, no estaríamos juntos, o no lo sé, solo Dios sabe. Pero los primeros años de matrimonio fueron terribles. Nosotros ya empezó la convivencia, porque no nos preparamos para eso, somos llevados por emocionalismos y no tenemos ni idea del propósito que Dios tiene para el matrimonio. Entonces, pues cuando vamos a la convivencia es un desastre. Nosotros empezamos el matrimonio, peleamos por todo y por todo. Tenemos muchísimas diferencias. Johnny venía, como les contó él, pues de una vida muy desordenada, sin tantas obligaciones, sí, muy libertina. Yo pues sí tenía que trabajar y responder por muchas cosas, entonces empezamos a echar chispas por todo, por el trabajo, por la administración del dinero, roles, sí, de titanes, egos, orgullos, no me corrija, a mí no me diga nada, tanto él como a mí, como yo, todo, sexualidad, todo era un conflicto. Y pues llega un punto, eso tal vez fueron los 2 primeros años, yo no recuerdo bien, 2 años tal vez largos, y llegó un punto, bueno, por ejemplo, yo le decía, yo no quiero tener hijos, y muchas cosas así. Entonces, llega un punto donde cada uno, sin saber lo que el otro pensaba, ¿no? Ahora lo sabemos, pero en ese momento no, decíamos, qué desastre, qué fastidio esta persona a mi lado, yo por qué me casé, sí, la embarré, cada uno. Solo era libre, podía hacer lo que quisiera.
Yo también decía, pero ¿yo qué hice? Yo estaba bien. ¿Yo por qué hice esto? ¿Por qué me casé? Así empezó nuestro matrimonio. Pues, yo les cuento, ella es el amor de mi vida desde muy pequeños. Yo me enamoré de ella perdidamente, ¿sí? Pero realmente no sabía como persona, no me comportaba bien, ¿sí? Entonces, eso afectaba porque yo tenía un modo un estilo de vida muy relajado, muy tranquilo. Ella tenía otro estilo de vida totalmente diferente, ¿sí? A mí no me decían nada, a mí no me mandaban a nada, yo no hacía nada relativamente. Ella tenía que ver, tenía que hacer, tenía que trabajar, tenía que hacer, bueno, infinidad de cosas, mandar, organizar, eh, de todo, ¿sí? Entonces, ese choque de personalidades, ella súper ordenada, súper... eh, Planificadora. planificadora, yo súper relajado, desordenado. Entonces, ese choque fue fuertísimo. Ella llegó a mandarme, ella llegó, pero ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no sé qué? Yo, pero no me mande, no me mandaba mi mamá. Ahora tú sí. Bueno, eso generó hasta el punto de pensar en irme de la casa, ¿sí? En coger mi maleta y decir, ya no más, chao, mire a ver qué haga, quédese con las cosas que medio tuvimos, no me importa, quédese con todo, digo así, es una realidad y aunque suene vergonzoso, ¿sí? Eh, nos sucedió así. ¿Por qué? Porque después de un tiempo entendimos algo que yo agradezco a Dios y fue que empezamos a buscar a Dios. Ella ya estaba de lleno en la iglesia, ¿sí? Al irnos al pueblo, pues no podíamos congregarnos en nuestra iglesia. Empezamos a buscar a dónde ir, a dónde ir. Hubo una necesidad espiritual, tanto en ella y en mí, pues ya venía una transformación, por lo que les contaba de mi enfermedad. Fue un trabajo, un trato, una experiencia, un desierto, digámoslo así, donde Dios me llevó, que me ayudó a encontrarme con Dios, a pedirle perdón a Dios, a querer buscar a Dios realmente de una manera real, ¿sí? Aunque cuando empezamos el matrimonio, pues tuvimos esa equivocación de ni siquiera pedirle a Él por Dirección. dirección. Yo le agradezco a Él porque me dio la mujer de mi vida, pero entiendo que nos saltamos unos pasos, ¿sí? Y pasos primordiales para una buena relación, para entender que Dios es el que maneja la relación, que Dios es el que está encima de nosotros, guiando, llevando ese matrimonio para cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, pasaron esos años, fue difícil, fue muy difícil poder comprendernos, entendernos, hasta que hubo ese vacío, esa necesidad de hallar a Dios realmente. Yo empecé por mi lado, necesito aprender de Dios, quiero conocer más a Dios, quiero buscar a Dios por ese milagro que había hecho, porque Él me permitió nacer de nuevo, vivir de nuevo. Mi enfermedad fue relativamente, estuve muerto y me volvió a traer a la vida, ¿sí? Entonces, empezando por ahí está la misericordia de Dios enormemente, ¿sí? Muchos me decían que, uy, que esa enfermedad fue como una maldición. Yo digo que fue una bendición de Dios porque transformó totalmente mi vida por medio de esa enfermedad. Ella volvió, me visitaba, volvió todo pues como a florecer, pero estábamos aún secos de Dios, ¿no? Necesitábamos esa agua viva en nuestro matrimonio. Sí, perdón, amor. Y es importante resaltar algo, y es que Johnny dice, bueno, yo ya había retomado, digamos, el camino, ¿sí? De volver otra vez al camino de Dios y eso, pero aún a pesar de eso no tenía como la cosmovisión correcta acerca del matrimonio, ¿sí? Porque siendo una mujer que iba a la iglesia, igual yo me creía superior a él en todo, ¿sí? Entonces, esa superioridad me hacía verlo insignificante, ¿sí? Verlo así, porque no sabía trabajar, porque no sabía, pero eso no lo pensamos antes, por eso decimos que nos casamos ahí como un par de locos. Yo no vi nada, él tampoco. Cuando nosotros nos casamos prácticamente Johnny estaba aprendiendo a caminar, tenía 31 años y estaba aprendiendo a caminar. Nuevamente. Entonces era muy absurdo y yo en mucho menospreciaba a mi esposo, no le daba el valor, pero yo era una mujer cristiana, ¿sí? Pero yo no le daba a mi esposo el valor, no le tenía el respeto, yo no veía eso.
son muchas cosas, muchos aspectos del matrimonio que estaban totalmente en desorden. Y nosotros ahora hablamos y decimos, qué tristeza porque conocemos, vemos muchas parejas que viven así y llevan años viviendo como nosotros vivimos. Más años que nosotros. Soportando cosas y diciéndose cosas y echando chispas. Y no hay un momento, una conversación donde no se vean que saltan chispas, que usted no me diga, yo mando, yo... Bueno, y nosotros también vivimos eso. Y para mí como mujer, por ejemplo, fue difícil tener que aceptar su autoridad en muchos aspectos, empezar a valorarlo y a respetarlo, y fue a través de la enfermedad, porque Johnny, después de que nos casamos hasta el momento de hoy, ha tenido tal vez 4 o 5 intervenciones y hospitalizaciones. Y cada vez que Dios lo ha sacado de la casa para llevárselo al hospital, y me ha tocado quedarme sola los 15, los 20 días, Dios me ha enseñado yo lo necesito, él hace mucho por mí, es importante. Y bueno, el Señor ha usado muchas dificultades para irnos enseñando nuestro lugar a cada uno, nuestra posición, nuestro ser ayuda idónea, respetarle. Esa palabra es fea, esa palabra empoderar, ¿no? La usan para cosas feas, pero de alguna manera quiero expresar, no sé si me hago entender bien, que mi esposo se empoderara de lo que él necesitaba empoderarse, ¿sí? De creerse, de entender que era el hombre, la casa, el varón, el líder espiritual, pero si yo no lo dejaba, ¿cómo iba a lograr eso? Si yo no dejaba, si yo quería mandar, si cualquier error que cometía yo, ay, usted, sí, ¿cierto? Como minimizando, y ahora yo digo, qué vergüenza, y yo era cristiana, qué vergüenza, porque así vivimos y así nos pasa. Como dice Johnny, pues el Señor en su misericordia, siempre lo decimos, no es que tengamos algo especial, ni hicimos algo especial, es Él que nos ha venido llamando nuestra atención de muchas maneras. Pues creo que lo que tenemos que hacer nosotros humanamente es escuchar, y vamos a ponernos en disposición de lo que Dios quiere. Nos ponemos en disposición y Él empieza a traer, a exponernos a todas las situaciones que necesitamos para aprender lo que Él quiere que aprendamos. Ok, bueno, Johnny, Suri, hasta ahora hemos estado así súper enganchados con su testimonio, que de verdad es bastante fuerte, ¿no? O sea, nos están contando en este momentico tan cortico, tantos años de diferencias, de caos, de luchas, de muchas cosas que uno diría eran un matrimonio imposible, lo vería la gente, ¿cierto? Normalmente, no, eso es imposible de que ellos vayan a tener un futuro como esposos, que vayan a ser felices, eso es imposible. Pero sabemos que, como dice el título, para Dios no hay matrimonios imposibles. Entonces, ustedes son un vivo reflejo de eso. A mí me gustaría escuchar, no sé, cada detalle. Ahorita hablando con Juan, cuando contaron ahí la parte de que ya no se soportaban y eso, y yo dije, llegar a ese punto, ay no, estamos empezando, por favor, no. Pero sí, se puede llegar así, y hay muchas familias que se resignan definitivamente, como que, ay, ya me tocó estar con él, ya que, y no, ¿por qué llegar a ese punto, no? Entonces, Juan tiene una pregunta. Bueno, como estaban diciendo, hubo un momento en el que ya no podían, había solo oscuridad en su matrimonio, o sea, no veían una luz, no veían nada. Y se dieron cuenta de que, obviamente, con la mano de Dios iban a poder salir adelante. Quiero que puedan decir cuáles son esos pasos a partir de ese punto, cuáles son los pasos que ustedes tomaron, o las opciones, o las decisiones que ustedes tomaron para poder llegar a donde están ahora. Bueno, los pasos, yo creo que es algo muy sencillo, pero es difícil tomar la decisión de seguir a Dios, de entregar la vida a Cristo, ¿cierto? A su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Cuando empecé yo a entregarme de lleno a la vida cristiana, a Dios, a Jesús, ahí empieza a haber una transformación, desde ahí, ¿sí? Empieza a haber una transformación en mi vida. Entonces yo empiezo, y igualmente mi esposa, ella empezó a entender cosas, lo hablamos a nivel personal, porque digamos que ni siquiera orábamos el uno por el otro, ¿sí? Ni Pero juntos, ni juntos, ¿sí? Sino cada quien vivía su cristianismo a su manera, ¿sí?
Entonces empezamos a buscar esa espiritualidad, tener esa espiritualidad con Dios, y eso empezó a cambiar nuestras vidas. Yo creo que ese es el paso fundamental, aceptar a Dios, creer en Cristo y empezar una nueva vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a derribar los orgullos, ¿sí? El orgullo de ella, el orgullo mío, ¿sí? Empieza a derribar las creencias, las tradiciones que traíamos, ¿sí? Entonces se empiezan a derribar, cada muro de esos se empiezan a derribar y empiezan a construir unos nuevos muros, ¿sí? Y entonces Dios nos empieza a sorprender con qué cosas. Empezamos a estudiar la palabra, empezamos a hacer, mi esposa empezó a hacer seminarios, ¿sí? Yo empecé a meterme de lleno, a ayudar, a ejercer un ministerio ya en la iglesia, ¿sí? Entonces cada cosa de estas lleva una responsabilidad y nos conlleva a tener más espiritualidad, más relación personal con Dios, ¿cierto? Por ende, nuestra vida tiene que seguir siendo transformada, ¿sí? Entonces yo creo que el único paso que hay que hacer es seguir y escuchar la voz de Dios. Seguir a Dios y escuchar su voz. Como hacernos sensibles, porque ahora que podemos ver esto y los dos decir que bobos fuimos, bueno, ahora vemos que habían muchas situaciones las cuales Dios estaba usando para enseñarnos, para hablarnos, para llamar nuestra atención, pero cuando estamos cerrados, ¿sí? Pues eso, no vemos y no escuchamos eso. Como dice Johnny, cuando nos rendimos y decimos, bueno, Señor, no vamos a poder con esto. Entonces necesitamos ayuda, yo no quiero ser así o yo no quiero que esto pase, bueno. Ahí empezamos a darnos cuenta que Dios por todos lados nos está hablando, nos está enseñando. Entonces empieza Dios a exponernos a información, a cursos, a seminarios, a libros, a audios de ministerios increíbles para la familia, donde te empiezan a hablar el corazón como mujer, como hombre, cuál es tu posición, tu rol para construir una familia que agrade a Dios, que cumpla su propósito. Entonces, bueno, ahí se empieza a dar, como decía Johnny, como ese proceso de transformación que hemos venido llevando por estos años y que, bueno, a veces decimos, no tenemos un matrimonio perfecto. Obviamente no, porque nosotros no somos perfectos. Tenemos muchos defectos, nos equivocamos. Claro, tenemos diferencias también, pero todo ahora es diferente. Antes, si tenemos una diferencia, nos gritábamos las diferencias, ¿sí? O sea... Con esta historia yo les cuento básicamente eso, ¿sí? Trabajábamos juntos a un clima de 45 grados centígrados todo el día. Llegábamos a la casa, yo me metía a la habitación, a nuestro cuarto con aire acondicionado, y ella se iba a la cocina a hacer comida, a hacer eso, y ese calor en la cocina sudaba, y yo relajaba ya, y yo no me daba cuenta. Ella me reclamó en varias ocasiones, y yo no me importaba, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener como ese contacto con Dios, ya empiezo a entender y ya empiezo a decir, uy, esposa, yo debo ir a ayudarle, tengo que ayudarle. Ya caí en conciencia y empecé a salir a ayudarle a cocinar para que fuera más rápido, para que ella pudiera entrar al cuarto con aire acondicionado y estar los dos con nuestra hija en ese momento, tranquilos, respirando el aire fresco, ¿sí? Entonces es tan sencillo como eso, antes y después, antes de Dios y después con Dios, ¿cierto? Y algo que quiero decir respecto a tu historia, y es que yo daba cantaleta por eso, obviamente, ¿cierto? Entonces yo todos los días, yo también trabajo, entonces usted llega a sentarse, a mí me toca la cocina. Eso no cambia a ninguna persona ni a ningún hombre. A las personas no las cambia la cantaleta ni repetirle 1000 veces al día. Es una mujer rencillosa, dice la Biblia, que es como una gotera constante. ¡Qué pereza! yo le hacía las cosas, pero yo me dan ganas de botarle el plato así. Hacía, pero me provocaba mandárselo como así desde 2 metros. Cuando yo empecé a tener ese rendirme a Dios, yo también me empecé a dar cuenta en mi servicio, era un servicio hipócrita, porque yo hacía cosas, pero las hacía con mucha amargura. Y empecé a aprender a servir. Bueno, si Él no ayuda, no importa, pero yo no voy a molestar más, no me voy a quejar. Y ahí las cosas empezaron a cambiar de parte y parte, porque nos pusimos como sensibles a esa voz de Dios. Hay algo bonito, y es que empezamos a entender las posiciones en el matrimonio. Aprendí a ser un hombre proveedor, a sustentar a mi familia, a trabajar por ellos. Bueno, yo trabajaba cuando quería, cuando no, pues no trabajaba.
Y cuando yo me caso, obviamente me toca empezar a trabajar, a ver por mi hogar, y eso es algo hermoso porque yo le digo, pues, Dios es maravilloso, porque yo decía, yo no sé qué voy a hacer cuando me case. Yo no sé cómo voy a hacer si no sé trabajar, pero Dios es hermoso, esa es su misericordia ahí. Él sabe cómo trabaja y me ha puesto en buenos trabajos, en cosas donde yo he podido ser el sustentador de mi hogar, ¿sí? Y tener la posición que de pronto ella anhelaba al principio, que era parte de nuestro conflicto, ¿cierto? No hablamos de una relación donde el hombre manda sobre la mujer, no, sino entendiendo en ese amor las posiciones que Dios bíblicamente nos ha puesto y también ella su posición, ¿sí? Donde esa sumisión no quiere decir que sí, la mujer que se aguanta todo, no, sino simplemente la mujer que está ahí para ese hombre, ¿cierto? Pero cuando ambos estamos en ese mismo sentir, como que todo fluye más bonito, más hermoso, entonces se volvió ese pacto. Entendimos que el matrimonio es un pacto, no es de emociones, sino es un pacto que hicimos ante Dios y que tenemos que prevalecer y mantenerlo hasta nuestra muerte, ¿cierto? Entonces empezamos a juntos a ver, a un trabajo juntos, vamos a mirar las posibilidades en nuestros hijos, decisiones, en viajes, en todo lo que hacemos, juntos estamos conectados, ¿cierto? Juntos estamos, bueno, amor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos este problema, hacemos esto, no hacemos, bueno, obviamente Dios, ayúdanos, guíanos, ¿sí? Dinos si esto está bien para nuestro hogar, dinos si esto está bien para nuestros hijos, tanto su educación, o sea, en todo ese mecanismo, en eso para que funcione bien, entonces nos engranamos primero con Dios y después nosotros, y para que esa maquinaria como un reloj funcione, pues de una manera, pedimos a Dios que sea perfecta, ¿no? No somos perfectos, pedimos eso a Dios, llegar a esa perfección de Jesucristo. Sí, pero Sí. Bueno, Johnny Suri, esto está súper interesante. Yo creo que a lo largo de esta corta charla, este corto espacio que tenemos, nos han edificado bastante y pues quisiéramos que de alguna manera ustedes puedan dar un consejo para aquellos matrimonios que creen que ya todo está perdido, que es imposible, que las diferencias definitivamente ya hacen que se quieran separar, que no puedan más. Entonces, como qué consejos puntuales, ya el que John nos dijo, definitivamente es el de base, ¿no? El de entregarle todo a Dios y eso, pero entonces, ¿qué más tienen para decirle a estos matrimonios que creen que ya todo está perdido y ya empaque y vámonos porque más? Entonces... bueno, pues a ver, yo pienso Alejita y Juan, bueno, y todos que están ahí. El orgullo es un tema terriblemente tóxico para la relación. Yo pienso que el tema de morirnos a nosotros mismos es lo primero. O sea, hay muchas cosas que queremos y nos interesan, pero en ese camino de buscar la paz, de bendecir al otro, a veces hay que quedarse en silencio, a veces hay que agachar la cabeza, a veces hay que decir, bueno, él hace las cosas diferentes a mí, no quiere decir que las haga mal, que yo las haga de esta manera no quiere decir que yo sea mejor, simplemente somos diferentes. Aceptar, decir, bueno, hagámoslo a tu manera. Y ahí uno va aprendiendo. Yo he tenido que aprender muchísimo en eso, porque yo soy una persona sanguínea, colérica, entonces yo tiendo a llevar el mando, ¿sí? Pero no, yo he tenido que aprender que mi esposo es sabio, es inteligente, tiene muchas capacidades que yo no permito que dé sus ideas, que las cosas las hagamos como él a veces opina. Estoy impidiendo la obra de Dios y yo he aprendido cada vez que me quedo en silencio, que me callo, que no reclamo, sino que guardo silencio, he aprendido que viene bendición. Entonces el tema del orgullo es un tema tenaz, hay que aprender porque a veces no nos quedamos callados, pero mejor dicho ni una, y eso es tenaz. Otra cosa que me parece muy valiosa es rodearnos de parejas ejemplares que nos puedan dar buenos consejos, tener parejas o amigos cristianos con quienes podamos ser transparentes, ¿cierto? Con quienes podamos ser honestos y decir, mira, tengo este problema, es que mi esposo me dice y yo le grito, ¿sí? Por ejemplo, decirlo honestamente, no cubrir, sí, como estar en público y entonces en público, ay,
y aquí en la casa grito va, grito viene. No, eso no tiene sentido, hay que ser transparentes. Buscar ese apoyo en personas maduras espiritualmente es otra cosa que a mí me parece que ha sido buena. Tenemos algunos amigos con quienes podemos tener esas charlas y son edificantes. La información también ha sido muy buena, o sea, poder exponernos a información, a libros que leemos juntos, a seminarios, a talleres prácticos donde nos hacen hacer cosas que pronto en la vida cotidiana no hacemos, que son como pedirnos perdón cara a cara, lavarnos los pies los unos de los otros, aprender la forma correcta de pedir perdón sin poner excusas. Bueno, así por ejemplo son cosas que hemos aprendido y que llevarlas a la práctica nos ha servido. No sé si tú tienes Sí, no, alguna otra, no, algún esos otro consejo. son como los básicos, ¿sí? En vez de estar pensando en el bien propio, en el bien propio o personal, pensar en los dos, ¿sí? Porque a veces tenemos una relación, pero cada quien piensa en cada quien, ¿sí? Tanto, digamos, ella solo piensa en su beneficio, en su felicidad, y no, eso está mal. Debemos pensar en que somos ya una sola carne y que los dos debemos funcionar bien, ¿sí? O sea, plenamente los dos, complementados, ¿sí? Como Eso tú es, en función mía y ajá. yo en Yo función estoy tuya. para servirle a ella, ella está para servirme a mí, y los dos estamos para servir a Dios. Sí, bueno, esos son como algunas cosas que pronto nosotros hemos hecho y que Dios a través de eso nos ha ido transformando esta relación. Bueno, John y Suri, para nosotros, ¿cierto? Ha sido una bendición también escucharlos, estar acá presentes y pues creo que Gise también tiene algo por decirnos. Vamos a ver, Gise. Yo sí quiero decir algo porque estoy leyendo en el chat y hay comentarios y hay una pregunta. Quiero decirles una pregunta. Bueno, y también comentarios. Dice, cuando hay amor, todo se puede, Dios con ustedes. Me alegra mucho ver a Suri, qué bendición. Alguien dice, tocó segunda parte. Bueno, en fin. Hay alguien que pregunta, gracias por compartir, muy bello testimonio. Quisiera preguntar, ¿qué consejos nos podrían dar cuando solo es uno de los cónyuges el que está buscando de Dios? Bueno, no sé si quieres hablar tú. Sí, pues, ¿qué consejos yo te puedo dar? Que perseveres, te llenes de esos frutos del Espíritu y es la paciencia, ¿sí? El amor, revestirse de esto y dejar eso en manos de Dios, ¿no? Dejar esa situación, porque igual Dios está al mando de la vida de esta persona, ¿cierto? De cada una de las personas. Entonces dejar que Dios sea el que obre y así pase toda su vida, yo creo que va a ser más llevadero para esta persona cristiana su vida. Así la otra persona no conozca nunca a Dios o no quiera conocer a Dios, pero yo sé que Dios va a estar ahí en la persona que quiere seguirle y le va a ayudar. Bueno, hay algo que en acuerdo con lo que Johnny está diciendo, sí, claro, orar, interceder. Yo no oraba por mi esposo, yo creo que él tampoco oraba por mí. Sí, orar mucho, mucho y dar testimonio, porque es que a veces con nuestra forma de ser no le mostramos a esa persona las virtudes del evangelio. Entonces, por ejemplo, yo oro y oro por mi esposo, pero le contesto cada frase. Bueno, le reclamo por quejas las medidas, le reclamo por todo, lo ridiculizo en frente de los amigos, sí, cosas como esas, y esas son cosas que no deben pasar. Entonces, a medida que tú transformas tu propia vida a la medida de la estatura de Cristo, él va a ver, o ella, no sé quién hace la pregunta, él o ella va a ver a alguien diferente. Él o ella va a ver a alguien que ya no es rencilloso, que no pelea por todo, que no es cantaletoso, cantaletosa, que respeta, que habla distinto, que tiene misericordia de esa otra pareja y el fruto va a llegar porque el Señor así lo ha prometido. Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que seguir orando, creer que esto va a llegar, pero a través de tu ejemplo. Es como la palabra de Dios va a venir a esa otra vida y va a ser bueno, yo quiero esto, ¿cierto? Porque bueno, a veces nos pasa, es lo contrario. Oramos, pero nuestro ejemplo no es el correcto. Ante nuestra pareja. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por ahí nos escribieron también que tocó segunda parte.
Por ahora el tiempo se nos acabó. Quisiéramos que fuera más para poder seguirlos escuchando, pero mejor dicho, nos da como tiempo de pronto para contactarnos o no sé, de pronto en una próxima oportunidad puedan acompañarnos nuevamente. Por ahora, muchísimas gracias, John y Suri. Gracias a Dios siga ustedes. bendiciendo su hogar, de Amén. verdad. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, por permitirnos dar un testimonio y poder glorificar el nombre de Dios, que es lo que más deseamos. Y el matrimonio es hermoso, es hermoso. Qué rico es estar casados. La amo mucho y ella me ama. También puedo decir lo mismo, que chévere es estar casados. Es maravilloso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, hasta aquí nos llega el programa de hoy, pero están súper invitados para una próxima oportunidad con John y Suri. Y también los esperamos el próximo miércoles, como siempre, 5:30 de la tarde, aquí en Busco en Ti Radio, en El Conflicto Matrimonial. Hasta pronto. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Gracias, John. Gracias, Suri. Gracias, Alejandra. Gracias, Juan. Gracias, Giselle. Yo creo que estas enseñanzas nos engrandecen realmente a cada uno de nosotros, porque yo creo que el conflicto matrimonial existe. Existe en todo lado, en todo momento y en todo lugar, y es algo que se vive todos los días. Todos los días vamos a tener conflictos, pero yo creo que lo más importante es conocer la fórmula para resolver ese conflicto de la mejor manera posible. Es que gracias a ustedes y bueno, para nuestros oyentes, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, por aprender con nosotros. Y bueno, la invitación queda pendiente para el próximo miércoles, 5:30 p.m., Conflicto Matrimonial. Feliz tarde.